A medida que se va conociendo un poco más de los negocios turbios que hubo detrás de la construcción de la interoceánica, sobre todo ahora con la presencia del expresidente Alejandro Toledo en nuestro país para afrontar un juicio, el periodista Gilbert Galindo fue prefecto de Madre de Dios en momentos en que se destapan los actos de corrupción de la carretera interoceánica, sobre todo en el tramo que comprendía Madre de Dios. La historia de Gilbert Galindo y cómo fue intentando llegar a las instancias nacionales y a las candidaturas de presidentes para contar lo que estaba pasando, es una historia impresionante. El periodista Gilbert Galindo nos acompaña, él está en Madre de Dios y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya sumado a esta conversación en Nativa. ¿Cómo está Gilbert? Qué gusto tenerlo en el programa y bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, mi estimado Carlos Cornejo, un abrazo desde Puerto Maldonado. Tal vez un poquito en la ubicación del tiempo. Dale. El año 2002 es el que comienza la firma del acuerdo para poder construir la carretera interoceánica. En diciembre, el 12 de diciembre, para ser exactos, en Iñapari se concentran las autoridades del departamento de Madre de Dios y cruzan la frontera hacia Villa Cis, que está solamente a unos metros, para de esta manera poder recibir también al presidente de Bolivia, que era uno de los testigos, junto al presidente de Brasil, que era el anfitrión, ¿no? Y el señor Alejandro Toledo, ya presidente de la República, daba el discurso de este comienzo que sería pues fabuloso para los tres países y que definitivamente marcaría un hito en la historia, haciendo de que Madre de Dios, en la zona suroriental del país, se conecte a la vía nacional y por el lado de Brasil podamos llegar hasta el Atlántico. Son más o menos 4.000 kilómetros claro, desde Madre de Dios. En ese tiempo estaba como presidente el señor Rafael Ríos López. Teníamos un alcalde en la provincia de Tahuamano, en Iñapari, al señor Mario Montes León, y como congresista estuvo el señor Eduardo Salguana, quien dicho sea de paso es el que se jacta ser un amigo, ¿no? El soñador de la interoceánica, inclusive en varias conferencias y entrevistas lo presenta don Alejandro Toledo, que es un gobierno desde el año 2001 hasta el año 2006. Ahora, el cargo que yo ocupo de prefecto es desde el 18 de octubre del 2011 al 2012, es decir, ya cuando Ollanta Humala es presidente de la República. Pero está bien usted lo que está manifestando. Nosotros como periodistas, y además también interesados en que esta carretera pues comience con la transparencia y sobre todo la gran responsabilidad que había para unir a los pueblos del sur, es que presentamos una documentación técnica acompañados por un ingeniero que en paz descanse, don Jorge Banatesta Villamar, dando a conocer algunas observaciones. Gilbert. Esta hora comenzó... Perdóname que te interrumpa, porque la pertinencia de hablar de Jorge Malatesta es importante, porque él advierte los primeros problemas de construcción a lo largo de los 62 kilómetros que iban desde Iberia hasta Iñapari en la frontera. Cuéntanos, ¿quién era Jorge Malatesta, Gilbert? Jorge Malatesta Villamar era un ingeniero conocedor, él ya había tenido experiencias en la construcción inclusive de carreteras y aeropuertos en otros departamentos, y en Madre de Dios, su tierra, es donde él se preocupa, ¿no? Y unimos esfuerzos, es decir, el periodista en ese momento que destacaba era Gilbert Galindo, estaba yo trabajando para Panamericana Televisión, el señor Lula a través de la central de información, digamos, desde Lima, nos habían invitado para que nosotros podamos ir hasta, en ese momento, a Epitazolandia, que está a unos 100 kilómetros desde la frontera. No pudimos llegar porque ya se dio este acto y nos quedamos ahí. Entonces, conversando con este caballero, me dice, Gilbert, creo que lo que estás hablando hay que llevarlo a la parte elemental, es decir, demostrar técnicamente que aquí ya están comenzando con un festín, es decir, el robo anunciado. Claro. Porque si estamos hablando de 800 millones de dólares, esto no va a ser suficiente, pero sin embargo están hablando de que es una carretera que recién se va a aperturar. Y todos sabíamos que ya existía una línea carrozable, ¿no?, que lo mantenía el proyecto especial Madre de Dios y que unía esta zona de los 62 kilómetros. Y este documento lo llevamos a Lima. Lo es de varios años, hemos tenido alguna respuesta, pero ahí es donde aparece don Ollanta Humala, pues que ya al parecer había recibido esa coima de los 3 millones siendo candidato, para convocarme a una reunión de emergencia con 3
ex ministro de Transporte, para explicarme que ya no siga insistiendo en la denuncia que guardábamos por mucho tiempo y que lo manteníamos firme, porque se iban dando ya aumentos, digamos, para la construcción de la carretera, que finalmente terminó construyéndose en 4.500 millones de dólares, ¿no? Gilbert, ese detalle es muy importante, porque Malatesta toma fotografías, elabora un informe, te lo entrega a ti, tú intentas convencer al candidato Yantumala de que se estaba gestando aquí una trafasa, ¿no es cierto? Y al principio Sí. hay recepción, pero luego te dicen párala. Exactamente, exactamente. O sea, el interés era de que esta información tan valiosa podría contrarrestar a lo que hoy estamos hablando, ¿no? Las tremendas coimas que se han cobrado y las grandes cantidades de dinero que se aumentaron para la construcción de la carretera, que finalmente desde Lima decían que era una carretera que no serviría para nada, finalmente, ¿no? Porque no hay el negocio que se esperaba. Sí, pues. Pero lo cierto es de que el señor Humala se suma pues a esta solicitud, digamos, de poder controlar este comienzo de festín, pero luego cambia de posición y nunca nos imaginamos pues que estaría luego no siendo denunciado que había recibido esos 3 millones de dólares. Ahora, Gilbert, pero bueno, eso ya es parte de lo que queda. Pero y ya conocemos cuántos expresidentes se sumaron. Totalmente. Y de eso te quería preguntar, porque en el 2006, cuando obtiene la presidencia García, la interoceánica avanza como rayo. En el 2010 está en la construcción de 3 unidades de peaje y de pesaje en varios tramos, que inicialmente, y esto según Sutran, no es un invento nuestro, iban a costar 13 millones y terminaron costando, Gilbert, 76 millones. Exactamente, está en lo cierto, ¿no? O sea, aquí hay definitivamente un robo total y absoluto impresionante de la población, y que la población ve pues cómo se aprovechan, ¿no? En este caso mandatarios. Hay puntualmente que mencionar, si es que en ese momento la población estaba feliz y contenta porque por fin se daba una mirada hacia Madre de Dios, era una decisión política muy buena. Pero mire usted en qué situación y circunstancias se hace para que luego pues sean beneficiados cuantos, ¿no? Pero ahora, yo conversaba con el señor David Weimann hace poquitos días en una entrevista que le hacía en el programa, y él mencionaba que el único responsable, el que ha generado todo este tipo, digamos, de corrupción, o en todo caso ya ordenado por el presidente o expresidente Toledo, era el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Quien, dicho sea de paso, era ministro de Economía y a la vez presidente del Consejo de Ministros. Sí, pues. Un poco más y le obliga para que él estampe su firma, porque estaba como presidente encargado, cosa que no se dio. Él dice que no figura en las denuncias porque justamente esto no ocurrió. Bueno, habrá que creerle porque creo que ahorita está en una situación que le favorece mucho, ¿no? De lo que en su momento no había cometido. Pero Gilbert, ¿cómo son las redes de corrupción? Es impresionante porque en estos procesos de infraestructura y de obras también se contratan empresas que se van a encargar de la supervisión de la obra. ¿Te suena la empresa Alfa Consul? ¿Quién es Alfa Consul, Gilbert? A ver, lo que yo tengo en este momento, no precisamente Alfa Consulting, pero sí Irsasur, ¿no? Que está compuesta por varias de estas empresas. Ajá. Y tengo entendido que en este momento estaba don Martín Vizcarra, que también es presidente, como gerente general. O sea, el dueño de la empresa es el hermano, pero el gerente general era ocupada por el hermano menor, que luego fue presidente de la República. Y aquí hay algo más, o sea, aquí estaba un señor encargado de relaciones públicas, que en el gobierno del señor Alan García, que fue viceministro de Transportes y Comunicaciones. Yo trabajaba apoyando a don César Hildebrand, a Cecilia Valenzuela, y se hicieron un reportaje respecto a que un viceministro de Transportes estaría ocupando un alto cargo, ¿no? Justo en estas empresas. Y justamente se trataba de este señor, no recuerdo bien el apellido Díaz, creo que finalmente pues fue denunciado porque él habría autorizado el vuelo de algunas avionetas que habían sido intervenidas con droga. Entonces, esto complicaba un poco más, y el cariño que me tenían era pues cartas notariales y denuncias policiales, ¿no? Finalmente salimos adelante porque esto ya se estaba dando,
inclusive en esos niveles, y era el extremo pues de lo que nosotros como ciudadanos podíamos pensar que es lo que estaba pasando acá, y más aún como periodistas en el desempeño de nuestra función. Sí, yo te he citado a Alfa Consul porque Cuarto Poder lo hizo en su momento, cuando la empresa y los representantes aparecieron en el 2008 como parte del informe final del caso, recordarás, Gilbert, de la vía expresa del Callao. Claro. Por este caso fue condenado a prisión el expresidente regional Alex Curi, digamos, no era un tema menor, vaya. Pero es interesante todo lo que nos cuentas, Gilbert, porque como los gobiernos se sucedieron, ninguno detuvo lo que se estaba produciendo y todos parecían ser parte de una fiesta donde aparentemente ganaban todos. Exactamente. Mira, te voy a contar un detalle. Como siempre estamos en el plan de investigación y Puerto Maldonado, conoces, es muy pequeño, puedes llegar con mucha facilidad caminando a cualquier oficina. De pronto me encuentro pues con una conversación que enviaban $250,000 para el presidente entonces Alan García Pérez para que anunciara la construcción o de un Cristo Blanco en Chorrillos. Y exactamente, ¿no? Al día siguiente hay una conferencia ahí con colegas periodistas en Lima, donde el fallecido presidente García decía, bueno, ¿por qué no el presidente puede meter la mano al bolsillo y poner un sencillo para conseguir un Cristo Blanco, ¿no? Cosas de estas que creo que no hay que jugar con el nombre de Dios. Hoy no existe ese Cristo, por la serie de cuestionamientos, porque esa plata provenía justamente de una bolsita que había salido desde Puerto Maldonado para seguramente un poco también jugar con la fe. Pero cosas de estas nos hemos tenido que ganar porque estábamos al pendiente de lo que ocurría y de hecho estábamos también buscando más información de cómo se manejaban Por supuesto. los fondos económicos, ¿no? Por supuesto, porque claro, la información en ese momento no era tan porosa, no era tan fácil de encontrar. Hoy día, por supuesto, vamos atando cabos y encontrando todas las conexiones. Gilbert, muchas gracias. Gracias por este relato tan importante que termina un poco de explicar cómo la Interoceánica fue pues una fabricación, ¿no es cierto?, que probablemente hoy beneficia de alguna manera a los pueblos del sur, pero el impacto económico que se dijo que iba a tener no es el que realmente tiene cuando costó 4.500 millones de dólares semejante obra. Gilbert, muchas gracias. No, Carlos, estamos a disposición y por supuesto atentos a cualquier situación de información. La otra parte que usted decía, cuando ya fui prefecto, también es una historia muy buena, porque esto nos ha marcado mucho, ¿no? Perdimos a la familia. Sin duda. Terminamos sin trabajo. Sin duda. Y además también con órdenes seguramente para que nos acaben con nuestra vida. Usted recordará que desde la ama de llaves, la señora Rosa, si no me equivoco su nombre, el chofer, y luego el sobrino que vino con la denuncia desde Suiza, porque ahí estaría el dinero que se enviaba desde Perú de parte de esta familia, que terminaron muertos. Y yo aquí, sin trabajo, me sacaron de la universidad como director de imagen después de 14 años de ser justamente un funcionario de la universidad. Se toparon con lo del título y finalmente, pues, ya sabemos qué es lo que está pasando con esta gente, ¿no? Por haber hecho las denuncias pertinentes, ¿no, Gilbert? Exactamente, exactamente. Y mira, están presos en su propia casa, un expresidente y una primera dama, es la denuncia que nosotros hemos hecho, un asesor, el señor Belaunde, y dos presidentes regionales que han fallecido en un mismo día, o los mataron o ellos se mataron, ¿no? Eso es lo que pasó. Nuevamente, Gilbert Galindo, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y ayudado a entender un poco más la complejidad de esta historia. Muchas gracias.